Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días en esta tarde de lunes 22 de junio. Bastante agradable el clima actualmente, cerca de los 30, en este espacio de foro empresarial. Vamos a conversar como lo hacemos cada día con los principales referentes de esos sectores que hoy, a través de la pandemia, bueno, están teniendo que reinventarse, adaptarse, tomar medidas, pero por sobre todas las cosas, seguir adelante, que es lo más importante. Si bien muchas empresas han cerrado sus puertas en este tiempo, lastimosamente, otras han renacido, como se dice, la resiliencia para seguir adelante. Y vamos a hablar en este bloque de un sector muy, muy importante que, si bien se ha mantenido activo en todo este tiempo, también ha tenido que realizar varios cambios, y vamos a hablar del sector supermercadista y también con algunos de los referentes. Antes de arrancar, saludo rápidamente a mi compañera Nadia Servia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Súper bien arrancando esta semana de invierno con temperatura de verano. Bueno, a mí me encanta, no sé el resto, pero estamos disfrutando de lo que es Paraguay, el país tropical que tenemos. Y sí, vamos a tener temas muy interesantes en este foro empresarial, así que yo le invito a la señora, al señor, a los jóvenes atentos que se queden ahí porque ya vamos a recibir a nuestro primer invitado. David, por favor, adelante para poder hacerle las consultas pertinentes. Es así, ya lo recibimos a él, lo tenemos en pantalla, Federico Scavenius, gerente general de Supermercados Real. Vamos a hablar un poco de cómo se encuentra la empresa, de cómo él está visualizando el mercado y todas las acciones que vienen tomando y van a seguir tomando, por lo menos durante este año y quién sabe el próximo también. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Y desde ya, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, David, Nadia. Bueno, un placer saludar a la audiencia de 5 días y realmente estamos acá para conversar un poquito y bueno, ver la perspectiva futuro del comercio. Totalmente. Federico, mucho se habla de los sectores que pararon, otros que siguieron, y surgió un pequeño debate en torno al sector supermercadista, que fueron los únicos que siguieron trabajando. Entonces ellos tenían, digamos, una ventaja relativa por sobre los demás sectores que se vieron totalmente paralizados. ¿Esto es así realmente tu percepción o simplemente cambió un poco las condiciones del mercado? Realmente yo creo, David, que digamos, este tema de la pandemia cambió todos los sectores, ¿verdad? Realmente afectó más fuertemente específicamente al sector servicio, ¿verdad? Pero en este caso el comercio también fue afectado, ¿verdad? Realmente el inicio de la cuarentena sumado a todo lo que tiene que ver con este tema de la pandemia y el COVID, sobre todo afectó obviamente al consumo de la gente, ¿verdad? Cambió los hábitos de consumo de los clientes, de nuestra gente, y también obviamente a la gente al estar afectada en su empleo y en su día a día, digamos, se vio resentida en sus niveles de consumo, ¿verdad? Y eso se vieron afectados prácticamente todos los sectores de nuestra población y del comercio y servicio del país. Francisco, queremos consultarte específicamente por los meses claves, así en cuanto a esta situación. ¿Cómo se encuentra ya el rubro supermercadista, ya lo que te toca, por supuesto, verificar y estar en control los meses de mayo y abril? Y en cuanto al el gusto de los consumidores o las prioridades, ¿qué opinas con respecto a el desenvolvimiento de la fase 3 en cuanto a los consumidores? ¿Se volvieron a reencauzar sus prioridades o volvieron a lo que eran anteriormente, bueno, antes del COVID? Sí, realmente, digamos, el hábito de los clientes fue evolucionando en estos últimos 3, 4 meses, ¿verdad? Arrancamos con un inicio de una cuarentena total que sin lugar a dudas tuvo una afectación muy importante, digamos, en el cambio de hábito de la gente. La gente salió, digamos, a abastecerse de mercadería en una primera etapa. Y luego como que fue, digamos, frenándose eso, ¿verdad? Frenándose ese tipo de comportamientos y también la gente empezó a resentir sus ingresos. Ya para el mes de abril, mayo, se vio una afectación muy grande en el consumo dado la recesión, digamos, económica que estábamos sufriendo. Como ustedes saben,
El Banco Central está hablando de un 2,5%, digamos, de retracción del PIB. Otras instituciones hablan de un poquito más inclusive. Lo que sin duda repercute en el consumo, ¿verdad? Del día a día de la gente, y sobre todo también la gente enfocándose mucho más a la compra de canasta básica, la compra de alimentos, ¿verdad? Y no tanto, digamos, al entretenimiento o a las compras, por decir de alguna forma, más superfluas o de otra categoría, ¿verdad? Muy enfocado a canasta básica y a lo que tiene que ver con el día a día de la subsistencia, ¿verdad? Y eso efectivamente, obviamente, permea en todos los sectores. En la fase 3 se está dando una ligera mejora, digamos, por así decirlo, en cuanto al movimiento, digamos, comercial. Sin embargo, hoy justamente escuchaba el ministro César Barreto, digamos, que estaban hablando de que digamos, la actividad económica está llegando a un 60% de actividad ahora para el mes de junio, y estiman llegar hacia fin de año a un 80%, con lo cual sigue siendo bajo, digamos, el nivel de actividad, digamos, económica a la que va a llegar el país, ¿verdad? Entonces, justamente se hace necesario, digamos, continuar con las medidas económicas paliativas, digamos, para impulsar el consumo y para impulsar la actividad económica, ¿verdad? Si bien, por ejemplo, en esta tercera etapa empiezan a funcionar los patios de comida, los restaurantes, un poco más del entretenimiento, por así decir, ¿verdad? Así como algunos temas de deporte y cosas así. Eso va a empezar a girar muy de a poco, ¿verdad? La gente, lo primero que hay que analizar es si la gente, por un lado, sigue teniendo, digamos, sus reservas en cuanto a la enfermedad y al riesgo de contagio, y por otro lado, si tienen los ingresos suficientes para poder destinarlo a estos usos, ¿verdad? Entonces, realmente es un escenario muy complejo el que se viene para el segundo semestre. El primer semestre podemos decir que fue un semestre muy duro para todos los sectores, un semestre de muchos ajustes, ajustes que vinieron por el lado de cumplir con los protocolos sanitarios, que no fueron, digamos, pocos, y requirió mucho estrés de la organización para adaptarse, ¿verdad? Y por otro lado, en un segundo semestre donde se abre una incertidumbre hacia hasta dónde podríamos llegar, ¿verdad? Un poco ese sería el escenario que estamos previendo para el futuro. Así es. Federico, coincidiendo un poco, tomando lo que decías recién, lo del hábito de los consumidores, también conversábamos un tiempo atrás con Christian Ziplick y coincidía plenamente en que quizás esa relativa ventaja que pudo haber tenido el sector supermercadista, más bien lo que vio es un reflejo del cambio de hábito en los consumidores y dejaron de consumir digamos, lo menos esencial, productos de limpieza, pasaron a hacerlo en abril y mayo. En este mes de junio específicamente, ¿cómo se encuentra el tema de la demanda? ¿Cuáles son los productos que más se está comprando hoy día? Básicamente continúa un poco enfocado el comportamiento de nuestros consumidores, digamos, y de los clientes a los productos básicos, ¿verdad? De canasta básica, mucho de alimentación, mucho de las categorías de almacén, todo lo que tiene que ver con el día a día del consumo, ¿verdad? Para obviamente, la mantención de una familia, ¿verdad? La limpieza, obviamente, es otro rubro que continúa en boga, ¿verdad? Teniendo un poco en cuenta esta situación de la pandemia. Muchas restricciones en cuanto a consumo de otras categorías, como todo lo que tiene que ver con el hogar, ¿verdad? El bazar, etc. Realmente la gente se tuvo que obligadamente, por decir de alguna forma, ajustar los cinturones, ¿verdad? Y trabajar, digamos, en reducir su presupuesto dada esta situación. Así que la situación no es fácil. Yo creería que la gente está sigue adaptándose a esta situación, pero me parece que son comportamientos que van a durar en el tiempo, ¿verdad? Por lo menos lo que a mí respecta, no lo estoy viendo como algo que muy prontamente cambie, sino que la gente va a empezar a tener esas restricciones o
esos cuidados, digamos, en cuanto a su presupuesto a la hora de gastar, ¿verdad? Entonces, van a ser como comportamientos que van a quedar en el cliente de aquí para futuro, ¿verdad? Así es. Muy importante lo que estás resaltando, Federico, sin duda alguna. Nosotros también creemos que son hábitos que ya se van a quedar instalados ya de por sí. Es como que la mentalidad ya es otra a partir de marzo aquí, por supuesto, y en el mundo. En este caso, ya hablando un poquitito de los productos, te hago la consulta pertinente. ¿Qué productos mantuvieron sus precios, por ejemplo, y qué otros productos tuvieron una pequeña subida y una bajada para poder compartir un poquitito si es en cuanto a limpieza, si estamos hablando de canasta básica y otras cositas más? Sí, en general, digamos, lo que es el comercio y el rubro supermercado, lo que tratamos en conjunto con los proveedores, ¿verdad? Porque el supermercado es un tomador de precios, básicamente, ¿verdad? Los que fijan sus precios superiores son nuestros proveedores en la cadena de distribución, ¿verdad? Tratamos de trabajar con ellos para mantener la mayoría de los precios y sobre todo para también buscar ofertas y buscar ventajas para los clientes, ¿verdad? Fue clave, digamos, generar nuevos productos que no estaban disponibilizados, por ejemplo, los combos, ¿verdad? Los combos con ventajas de precios para que los clientes puedan acceder a combos económicos, a combos de limpieza que sean de menor precio, a combo de un almuerzo, de una olla popular, ¿verdad? Para que los clientes puedan llegar a ese tipo de productos que le permitan por un pequeño precio, digamos, contar con los productos para su día a día, ¿verdad? Realmente ese fue un esfuerzo bastante importante que hizo toda la cadena de suministro, ¿verdad? Para poder tratar de mantener y sobre todo dar una mano en este momento muy difícil para la gente, ¿verdad? Que es lo que se necesitaba en ese momento de inicio de la pandemia y también, ¿por qué no decir hasta ahora, ¿verdad? Por eso es que le decía que un poquito yo veo que las cosas van a continuar así. Vamos a tener que seguir haciendo ese esfuerzo en tratar de mantener los precios. De hecho, que el índice de inflación acumulada hasta el día está bastante controlado, o decir, por no decir bastante bajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir hacia ahí para poder poner nuestro granito de arena para que la gente pueda salir adelante. Así es. En esa línea, Federico, ¿tuvieron desabastecimiento en alguno de los meses? ¿Y qué tal con la asistencia de personas que iban directamente con su pipibo ñangareco en mano a hacer sus compras? En general, ese es un logro realmente de la cadena de distribución en Paraguay, porque no se resintió el abastecimiento de productos en todo este periodo, ¿verdad? Sí hubieron algunos pequeños quiebres, pero que fueron muy momentáneos, inclusive de horas, ¿verdad? Por ahí con productos puntuales, como el huevo, por ejemplo, o algunos productos así, ¿verdad? El aceite también tuvo alguna cosita, pero de muy pocas horas, inclusive prácticamente imperceptible para el cliente. Realmente fue un caso de éxito, digamos, Paraguay en la región y también en el mundo, ¿verdad? Porque la cadena de abastecimiento en el mundo se vio realmente muy afectada por el COVID, ¿verdad? Generando desabastecimiento, digamos, para la familia, ¿verdad? Y en Paraguay toda esta situación, teniendo en cuenta una cuarentena total que fue de en ese momento creo que fue de más de 30 días, realmente fue algo muy fuerte y la cadena de distribución creo que salvó el examen con 5 felicitados, ¿verdad? Sí. Importante resaltar que estamos haciendo bien los trabajos desde todas las aristas. Y una consulta. Yo sé que, por supuesto, bueno, varios rubros obviamente se inclinaron hacia el delivery, servicio de delivery, no solamente los restaurantes, sino que consulta también para el supermercado fue una herramienta importante la que implementaron con las compras a través de la plataforma del super. Sí, sin duda que la situación esta obligó a todos los comercios, digamos, y a lo que podíamos por lo menos abrir nuestras puertas a los clientes a reinventarnos, ¿verdad? Tanto en lo que tiene que ver con las medidas sanitarias que se tomaban en las tiendas físicas,
para poder atender a los clientes, digamos, que nos visitaban, como también la disponibilización de estos métodos, digamos, digitales para las compras, ¿verdad? Tanto el pick-up como el delivery, que fueron claves sin duda para poder dar un servicio adicional a los clientes que buscaban esa ventaja. Y respondiendo un poco, Nadia, a la pregunta que me hacía del efecto del Putiboy en Yangareco, ¿verdad? Realmente podemos decir que fue un efecto positivo, digamos, en cuanto a ayudar a reactivar el consumo. El mes de abril y este mes de junio en curso, digamos que tuvimos digamos, el gobierno pudo disponibilizar los subsidios de PTO. Realmente se vio un efecto positivo en cuanto a la demanda, ¿verdad? Sobre todo en las bocas de periferia, ¿verdad? Específicamente en el caso del Supermercado Real, tenemos 4 bocas en lo que es Asunción y Gran Asunción, y 4 bocas más un poquito más retiradas, ¿verdad? Hacia Capiatá y Ñemby. Y sobre todo el efecto positivo del cultivo se ve, digamos, en las afueras de Asunción, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que es obviamente donde por ahí se concentra, digamos, el público que pudo acceder, digamos, a este subsidio, pero el efecto es realmente positivo, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de más de 500.000 personas, digamos, que pudieron acceder a este subsidio, y obviamente son trabajadores, por decir, cuentapropistas o digamos, trabajadores del día a día, digamos, jornaleros, ¿verdad? Entonces, fue una ayuda importante para ellos poder contar con ese subsidio para poder hacer sus compras, inclusive del mes. Pero sobre todo, otra vez, vemos que ahí el comportamiento es muy enfocado a la compra de alimentos y a la compra de subsistencia, ¿verdad? Que se mantiene en ese mismo sentido en cuanto al hábito de compra de la gente. Sí, en este sentido, Federico, a nivel interno sabemos la cantidad importante de sucursales que tiene Real, las personas que trabajan en todas las cadenas de valor. ¿Cómo se manejaron en estos meses? ¿Hubo suspensión de trabajo? ¿Algunos se fueron al home office? ¿Cómo fue, digamos, esta dinámica? Sí, a nosotros básicamente nos requirió, digamos, adaptarnos justamente, primero, tratar de adaptar el sistema de teletrabajo, digamos, home office, como bien decís, separar un poco los equipos de trabajo en turnos, reacomodar nuestras oficinas para poder, digamos, manejar el distanciamiento social. En cuanto a lo que fue el sector, digamos, de los salones de ventas, también lo hicimos de la misma forma, ¿verdad? Separando bien los turnos, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias impuestas por el ministerio. Nos requirió, digamos, una educación al cliente de tal forma que el cliente pueda entender, tener que esperar a formar filas para ingresar a los locales de ventas, tener que formar fila para lavarse las manos, ¿verdad? Y poder ingresar luego. O sea, una serie de adaptaciones que hubo que realmente también hay que reconocer que el paraguayo a toda la altura, ¿verdad? O sea, rápidamente entendió la necesidad de poder cuidarse, de cuidarse uno, de cuidarle a su prójimo, ¿verdad? Y de tener que respetar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque hoy uno viene al supermercado y está acostumbrado a hacer una fila para poder lavarse las manos y entrar con el tapaboca, con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Sin ningún tipo de protesta y sin ningún tipo digamos, de incidente, ¿verdad? Que por ahí de repente nosotros vemos algunos países de la región donde eso generó cierta crispación, digamos, en cuanto a la temperatura social, ¿verdad? Cosa que acá en Paraguay estuvo bastante controlada y, por decirlo de una forma, contenida, ¿verdad? Así es. Con respecto, otra vez hablando del tema del consumidor, porque bueno, es nuestro tema, saber un poquitito el comportamiento actual de ellos. Vamos a hacer, o sea, me gustaría, Federico, que pueda compartir con nosotros si estas plataformas, volviendo nuevamente a las plataformas, continúan personas de manera masiva utilizando este servicio, o sea, en comparación a las personas que van al supermercado. Sí.
realmente con esta liberación, digamos, de las fases, fue como que aplanándose un poco esa curva tan explosiva, digamos, de lo que fue el e-commerce, ¿verdad? Si bien eso vino para quedarse, sin lugar a dudas, todo lo que es el comercio electrónico y el servicio de delivery y de retiro en tienda, digamos, va a ser algo que va a quedar de aquí para adelante, y donde mucha gente de alguna forma adoptó ese servicio de una forma más acelerada, ¿verdad? Eso va a quedarse, ¿verdad? Pero por otro lado también se empieza a ver una reactivación en el movimiento en las tiendas físicas, ¿verdad? Estábamos hablando de que el otro día había un número, por ejemplo, de Google Maps, ¿verdad? Digamos que registraba una caída de casi 50% del movimiento dentro de las farmacias y los supermercados en Paraguay, que hoy estamos alrededor del 30, del 25%, ¿verdad? O sea, si bien todavía se ve una caída fuerte, digamos, del movimiento, se empieza como que a reactivar esa circulación de la gente, ¿verdad? Que es algo común teniendo en cuenta la apertura de los negocios, de los servicios, digamos, en distintas áreas, ¿verdad? Con la reactivación del sector gastronómico, con la reactivación del sector de la construcción, con la reactivación de la práctica deportiva, digamos, obviamente va a empezar a mejorar ese movimiento de la gente, digamos, hacia lo que es la interacción, digamos, con las tiendas físicas, ¿verdad? Pero pero estamos seguros, digamos, que el tema del e-commerce va a seguir una tendencia creciente. No es una novedad si decimos que es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos 3 meses acá en Paraguay, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el negocio digamos, electrónico. Y a nivel mundial también. Entonces, Paraguay no va a estar excepto, digamos, de ese crecimiento y ese desarrollo del comercio electrónico que se da en todo el mundo, ¿verdad? Así es. Federico, ¿y cómo están las otras áreas, los otros servicios de Real? Sabemos que tienen, por ejemplo, el sector de buffet, el sector de los cines. ¿Van a esperar un poco más o se van a ir adaptando paulatinamente? El tema de buffet, por ejemplo, que generó tanta controversia, porque el sector gastronómico decir que cómo el área de buffet de un supermercado va a estar activo si ellos no pueden abrir, por ejemplo. Sí. Sí, en realidad son dos cosas distintas. Nosotros allá por finales de marzo cerramos los patios de comidas, todo el sector supermercadista cerró su patio de comida, digamos. Solamente quedó, digamos, el área de roticería, ¿verdad? Que es comida lista para llevar, ¿verdad? En los patios de comida fue reactivado en nuestro caso, a partir de ayer. Los protocolos sanitarios, digamos, fueron enviados por el Ministerio de Salud Pública la semana pasada, entre el miércoles pasado, si mal no recuerdo, y trabajamos arduamente desde el miércoles hasta ayer para adaptarnos a todos los protocolos, tanto lo que tiene que ver con los pedidos de turno, digamos, de reserva para poder ingresar al local, dejar los datos para poder generar la trazabilidad adecuada de la gente que nos visita, los sentidos de circulación, digamos, dentro de los patios de comida para que la gente pueda seguir una circulación definida. Obviamente todas las medidas sanitarias, lavado de manos, etcétera, que se tienen que dar, y la desinfección adecuada de todos los utensilios, las mesas, etcétera. El distanciamiento social dentro de los salones, etcétera. Todo eso se dio, ¿verdad? Y se está dando en lo que es el sector gastronómico, no solamente del supermercado, sino también de los shoppings, los patios de comida de los shoppings, los restaurantes. Así que ese es un tema que todavía está, le diría que está como muy incipiente. Ahora no podemos sacar una conclusión ya tan rápida, pero sí por lo menos dimos el puntapié inicial. La gente se empezó a acercar, digamos, y bueno, es cuestión de ir viendo cómo se desarrolla esta nueva normalidad, digamos, en cuanto al comer del día a día de nuestra gente, ¿verdad? Sí, así es.
Federico, en este último segundo que estamos teniendo aquí con toda la teleaudiencia presente, muy atenta a todo lo que está comentando, nos gustaría que por favor le brinde un mensaje, ya sea a los consumidores que están del otro lado o si no directamente a las autoridades, también enfocándonos un poquitito en lo que es la actual situación que estamos viviendo con el COVID. Sí, yo creo que, digamos, el mensaje es seguir respetando los lineamientos y los requerimientos, digamos, que nos está dando el Ministerio de Salud. Es clave que nos mantengamos bien disciplinados, ¿verdad? Bien disciplinados en el respeto a las normas sanitarias, en el respeto a los protocolos de salubridad, de distanciamiento. Cuidar mucho esos aspectos. Creo que lo peor que nos puede pasar es que, ojalá no ocurra, pero que tengamos que retroceder a alguna fase, ¿verdad? Eso realmente va a ser algo que no va a ser bueno para nadie. Entonces, instar un poco a la ciudadanía, a nuestros clientes, a nuestros compatriotas a que se mantengan disciplinados, firmes y bueno, haciendo ese esfuerzo extraordinario que se hizo en todos estos más de 100 días de pandemia, ¿verdad? Para continuar un poco este camino hacia esta adaptación que estamos teniendo, ¿verdad? Realmente creo que ese es un poco el mensaje, ¿verdad? Y a las autoridades, a ver, tratar de continuar trabajando mano a mano con el sector privado para poder de alguna forma entender un poco las expectativas del sector privado y también de los consumidores y de los compatriotas, ¿verdad? De tal forma a continuar esta serie de medidas, ¿verdad? Y ver qué tipo de nuevas medidas económicas se pueden realizar que ayuden un poco a la reactivación más acelerada, digamos, de la economía, ¿verdad? Estos 6 meses que se vienen son por demás importantes para poder acelerar la reactivación económica. Hoy, por ejemplo, justamente escuchando un poco una opinión de César Barreto, el ministro de Hacienda, él decía que un rubro que por ahí se podría estimular es el de la construcción de vivienda, ¿verdad? Que da rápidamente trabajo y empleo a gente que hoy y empieza a ser circular, digamos, efectivo, ¿verdad? A diferencia de por ahí alguna, no sé, obra de infraestructura vial que de repente tarda un poquito más en cascadear, digamos, recursos a la base de la pirámide, ¿verdad? Entonces, buscar un poco ese tipo de acciones que sean de rápida ejecución y que puedan, sobre todo, empezar a generar movimiento económico y circulante de dinero entre la gente, ¿verdad? Porque la incógnita acá es, bueno, abrimos los comercios, la actividad económica está, pero hay que ver si hay demanda, ¿verdad? Y lo importante es reactivar esa demanda para que realmente se empiece a mover toda la rueda, ¿verdad? Y como ustedes saben, 70% o más del 70%, digamos, de los trabajadores paraguayos son empleados de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Entonces, es clave entender cómo hacer para que esas pequeñas y medianas empresas puedan empezar a volver a hacer girar la rueda, ¿verdad? Que creo que en algún caso pasa por el crédito y en otro caso pasa por facilitarle, digamos, a sus clientes que puedan tener, digamos, acceso otra vez a sus ingresos, ¿verdad? Porque las expectativas hoy de las MIPYMES son bastante, digamos, por decir de alguna forma, negativa, ¿verdad? Porque voy a tomar un crédito si no voy a tener con qué pagarlo, ¿verdad? Entonces, es una expectativa negativa, ¿verdad? Que al final hace que todo se corte, ¿verdad? O que esa cadena gire, esa rueda gire más despacio. Entonces, creo que ese es el principal desafío por ahí de aquí en adelante para nuestras autoridades, para pensar cómo hacer para acelerar ese movimiento económico y bueno, que eso repercuta positivamente para toda la población.
Así mismo, excelente mensaje, Federico. Bueno, esperemos también que los televidentes se hagan un poco de eco con esto. Importante lo que decías, clave mantenernos disciplinados en este tiempo para no hacer ese retroceso. Agradecerte tu tiempo, esperemos que no sea la última entrevista, como siempre digo. No, por favor, ahí, Nadia, un placer estar con ustedes. Bueno, agradecerle yo también el espacio y estoy acá a disposición para cuando deseen. Excelente, Federico, muchísimas gracias. Nadia, tenemos que hacer la pausa rapidito. Totalmente, pero le invitamos a toda la teleaudiencia que se quede lista porque continuamos con más información en este foro empresarial. Pausa, ya volvemos.